Bueno, vamos a comenzar. Antes de los temas de hoy, pues comentarios nomás para confirmar lo que ya está calificado. Les debió de haber llegado una notificación, ya está calificado todo el capítulo 7, el 7.2, 7.4. Luego también califiqué el ejercicio 9.4 y el examen 3. Entonces, pendientes de calificar, ya nomás tengo atrasados 8.3 y 9.2. 8.3 sí viene de la semana pasada, pero 9.2 es lo que me dejaron esta semana. Entonces, de lo que ya entregaron, me hacen falta 2 actividades que yo espero este fin de semana enviarles ya cómo les fue. Y entonces, ya para eso, como ya estamos en la última semana, pues ya nomás queda pendiente de entrega 2 cosas, que es el proyecto, que ya vi que algunos de ustedes ya lo han entregado. Son pocos, pero ya hay algunos proyectos entregados. Y dos programas que se van a llevar el día de hoy, que serían los últimos en la parte de programas, que son 2, que vienen como la actividad 9.6. Y ya 9.6. Y ya prácticamente con eso estaríamos terminando. Hoy nos quedan 2 temas, entonces, que son métodos para diccionarios. La semana pasada hablamos de diccionarios, quedaron pendientes los métodos que podemos utilizar con diccionarios, y vamos a presentar el último tipo de datos que podemos manejar en Python, que son las tuplas, con T, tuplas. Ya veremos qué son las tuplas, que es algo muy parecido a las listas, pero tiene su pequeña diferencia, que implica en algunas situaciones cierta ventaja, pero en otras podría ser una desventaja. Pero bueno, hay que hablar de las ventajas de trabajar con tuplas. Y ya con eso estaríamos prácticamente terminando el curso. Bueno, ahorita hablamos de las fechas para entregar y para tener tiempo de calificar, pero todo debería de estar entregado y calificado el próximo viernes, para ya el siguiente viernes que nos veamos, ya simplemente es para dudas de lo que entregaron, de lo que les califiqué, y ya poder subir ese mismo viernes su calificación ordinaria, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta de las fechas, de las entregas, de ese tipo de pendientes? No, profe, todo bien. Bueno, al final hablamos de las fechas que tenemos para ese par de entregas. Vámonos a los temas de hoy. Primero, bueno, dejen presentar, ¿verdad? Vamos a presentar la pantalla. Primero, los métodos para diccionarios. Hay, como en los métodos para listas y los métodos para cadenas, hay diferentes métodos, pero aquí vamos a hablar y vamos a ejemplificar estos 2, 4, 6 ejemplos, y después les dejo otra lista de otros métodos, pero quizá lo más importante es el clear, el get, el key, el pop, el update y el values. Bueno, aquí hay una sencilla descripción, está en inglés, pero está muy fácil de entender de qué se trata. El clear se trata de remover elementos del diccionario, el pop de remover pero retornarlos con otro nombre, el update de hacer un diccionario a partir de 2 diccionarios, el values y el case de ver cuáles son los valores y las claves de tu diccionario. Pero bueno, más que dejarlo así en un nombre
una nomenclatura y una descripción, vamos a ver ejemplos de las consecuencias de cada uno de estos métodos. Aquí están las capturas de pantalla de lo que voy a hacer, y al final hacemos algunos ejemplos, pero ya saben que en vez de estar platicando sobre capturas de pantalla, pues prefiero abrir el IDLE y escribir ejemplos de lo que estamos platicando. A ver, permítanme un minuto para comenzar. Ok, vamos a comenzar. Bien, entonces habíamos dicho que los diccionarios tienen un nombre, y se forman por claves y el valor de la clave. Entonces habíamos desde la clase anterior trabajado con el diccionario persona, que tenía diferente información sobre una persona, por ejemplo, su nombre. Entonces escribimos la clave entre comillas, 2 puntos, y luego el valor, que el valor puede ser alfanumérico. Por ejemplo, el nombre de esta persona es Alicia. Luego escribimos otra clave, su edad, 2 puntos y un número entero, 25. Y luego cualquier otra información, peso, 2 puntos y el valor 65. ¿Sí? Si mando a imprimir el diccionario persona, pues entonces podré ver esa información que está correcta. Vamos a imprimirlo. Y ahí está, nombre Alicia, edad 25, peso 65. Bueno, pues el primer método que vamos a ver es limpiar el diccionario. Simplemente el nombre del diccionario, persona, la palabra, el nombre del método, que es clear, y entre paréntesis vacíos, vamos a borrar todo el diccionario. Entonces, si vuelvo a imprimir persona, pues, bueno, cuando corre el programa, no voy a volver a escribir las primeras órdenes, la 2 y la 3, el diccionario completo y luego vacío. ¿Cómo me voy a dar cuenta de que es un diccionario vacío? Vamos viendo. Porque son unas llaves vacías, ¿sí? Entonces, no es un espacio vacío, simplemente tiene que ser con unas llaves vacías, que me doy cuenta que el diccionario está vacío. Entonces, clear para vaciar el diccionario. Entre comillas, podríamos vaciar parte del diccionario, ¿sí? Bueno, siguiente ejemplo, siguiente método. Get. ¿Qué pasa si yo escribo, si yo quiero a una parte del diccionario llamarlo X? Entonces me interesa que del diccionario persona separar y guardar con la variable X la edad, ¿sí? Entonces escribo la clave edad y acompañado de get. Si mando a imprimir X, pues tendré el valor correspondiente a la clave edad, ¿sí? Aquí, de acuerdo a lo que vimos la clase anterior, alguien podría decirme, pues yo recuerdo de la clase anterior que eso lo podía hacer de la siguiente forma, fíjate. Ahora le voy a dar el valor, la variable y, al mismo dato, persona, pero lo voy a escribir diferente, entre corchetes, edad, ¿de acuerdo? Y voy a imprimir y.
El efecto es el mismo, ahorita se van a dar cuenta ahorita que lo borran. Cuando imprima X, me va a imprimir 25. Cuando imprima Y, me va a imprimir 25. Con el get y sin el get. Ahora, con el get es entre paréntesis, sin el get es entre corchetes, vamos viendo. Ahí está, 25. El primer 25 corresponde a X, el segundo 25 corresponde a Y. Entonces dirán, bueno, ¿y cuál es la ventaja de el get? La ventaja es la siguiente. Voy a hacer otro ejemplo. Tengo un diccionario muy grande, no estoy seguro si una clave existe o no existe. Por ejemplo, la edad, trabajo. ¿Cuál es el trabajo de Alicia? ¿Sí? Y lo voy a hacer de las dos formas. Que me dé, ustedes ahorita ya saben, que la clave trabajo no existe. ¿Sí? Entonces, con get voy a pedir el valor asociado a la clave trabajo, y sin el get voy a pedir el valor asociado a la clave trabajo. Pero nosotros sabemos que la clave trabajo no existe. ¿Qué va a suceder? Aquí sí voy a ver diferencias entre haber utilizado el get y no haberlo utilizado. F5. Ahí está. No haberlo utilizado me manda un mensaje de error y corta mi programa. Haber utilizado el get amablemente me dice, ¿sabes qué? No existe, pero no manda mensaje de error. El problema de los mensajes de error es que rompe el resto del programa. Si abajo tienes otras 100 líneas, ya no las va a seguir, se va a romper, se va a acabar ahí. Entonces, el get te dice, ¿sabes qué? No existe esa clave, no hay ninguna información, con una palabra reservada para Python que es el none, ¿sí? Mientras que esto que vemos en otro color es la consecuencia de haber llamado el valor de trabajo que no existía. Entonces, sí es mejor que nos acostumbremos a pedir información utilizando el get para evitar este tipo de errores. Otra ventaja del get es la siguiente. Fíjense, voy a seguir con con trabajo. Voy a pedir el valor de trabajo y luego voy a escribir algo que dirán, pues qué raro, 5. Y voy a mandarlo a imprimir, ¿sí? Es más, estos renglones de aquí yo los voy a quitar. Lo voy a volver a hacer. Y en vez de 5, voy a escribir, 5 es un número entero. Voy a escribir una cadena, hola. ¿Sí? ¿Qué sucede? Trabajo no existe, ya lo sabemos. Python lo que hace, va a trabajo, ve que no existe, y sigue leyendo, encuentra el 5, entonces, como una elección booleana, de estos dos, elige el que sí tiene sentido y te va a imprimir el 5, o te va a imprimir el hola. Vean esto. Dirán, bueno, ¿y qué utilidad tiene eso? Bueno, podría ser una opción de, si no, una especie de if. Si no existe esto, entonces imprímeme aquello otro. Podría ser un mensaje relativo a que no existe la clave trabajo. Fíjense que me imprimió el 5, un número, o me imprimió el hola, una clave. Sin embargo, si sí existiera la clave, por ejemplo, ¿cuál sí existe? Si existe edad. Edad. Y después, coma, pongo otro dato, ya sea número o ya sea palabra. Como el primero sí se cumple, ya ignora el segundo. F5. Vean, déjenme subirlo un poco. Es 25, ¿sí? El 25 tiene que ver con la edad. El 5 y el hola tiene que ver con los renglones 7 a 11, pero el 25 tiene que ver con el 13 y 14. Entonces, como sí existe edad, ya ignora el resto. Entonces, coma, lo que va después
coma después de la clave que podría existir o no existir es algo alternativo que podríamos nosotros escribir para que lo imprima. Pero tómenlo en cuenta que si existe la clave, va a ignorar la siguiente palabra. Posiblemente es una operación bastante limitada que no le encontremos mucha utilidad, pero bueno, ahí está. Y la podemos aprovechar para diccionarios muy grandes. Vamos con el que sigue. El que sigue es key. Voy a reescribir X es igual a persona, punto, y en vez de get vamos a ver qué es lo que hace el método key. Y lo voy a probar entre corchetes, entre paréntesis vacíos. ¿Sí? ¿Qué sucede? Keys tiene que ver con clave. Las claves son nombre, edad, peso. ¿Qué pasa si yo mando a imprimir X cuando utilicé el nombre del diccionario .keys con S en plural del inglés? F5. Nos hace una lista de todas las claves del diccionario. ¿Sí? Entonces es una opción para mandar llamar, para recordar cuáles son las claves del diccionario. Aquí recuerden, estamos con diccionario de 3 claves, pero podemos estar manejando diccionarios de 100 claves o más, no sé con qué pretexto, pero podría ser posible, ¿verdad? Perfectamente posible. Entonces yo quiero recordar cuáles son las claves, pues con keys. Incluso a un detalle, si se fijan, me lo está acomodando en una lista. Incluso yo le podría no me lo está acomodando de ninguna forma. Esto no lo podía aprovechar. Yo lo quisiera aprovechar, o más bien, yo lo quisiera aprovechar como una lista de palabras a las claves. Entonces escribiré algo muy parecido, ¿sí? La X, pero mando antes decirle a Python que todo lo que me vaya a dar me lo acomode en una lista. Esto no es una lista, quizás tiene aquí dentro de los paréntesis la estructura de una lista, pero ya al estar acompañado de esta palabra, pues hace que este renglón no lo pueda aprovechar como una lista. Si antes le digo lo que me vas a regresar, acomódalo en una lista, me lo va a regresar en una lista. F5. Ahí está. Ahora sí, este renglón que corresponde al programa en los renglones 10 y 11 es una lista. Y esto yo lo podría aprovechar con las propiedades de las listas. Nombre, edad, peso, una lista con 3 datos, nombre, edad y peso. Y con orden, ¿sí? Esta es la ubicación 0, este es el elemento 1 y este es el elemento 2, este es el elemento 0. Bueno, siguiente operación que podemos hacer, pop. Voy a escribir X es igual a persona.pop. Persona es el nombre del diccionario y pop, si lo recuerdan de lista, ya había aparecido métodos que eran pop. Quita elementos, elimina elementos, creo que lo hicimos con una lista, y les asigna una nueva variable. Aquí va a ser algo similar. Por ejemplo, pop y entre corchetes el nombre de una clave. Pop edad. Y voy a mandar imprimir X y voy a mandar imprimir el diccionario para ver cómo quedó. Entonces la idea de pop es quito edad y con su valor 25 del diccionario persona y le asigno el valor de X, ¿sí? A X va a ser el valor de edad, es decir, 25. Y entonces persona va a ser un diccionario, pero con un elemento menos, con una clave menos. Vamos viendo. F5.
me equivoqué en algo. Déjenme ver en qué. ¿No será que en vez de corchetes es paréntesis con el pop? Sí, es cierto, es paréntesis. En el pop es paréntesis. Cierto, es eso. Ahí va de nuevo, F5. Ahí está. X toma el valor de edad, 25. Y el nuevo diccionario ya solamente tiene nombre y peso. Nombre Alicia, peso 65. ¿Sí? Entonces eso es pop, muy parecido a lo que habíamos hecho ya en listas. Siguiente método. Voy a escribir un nuevo diccionario, mascota. Y el nuevo diccionario mascota va a tener las claves tipo de mascota, 2 puntos, y voy a escribir perro. Luego, bueno, voy a hacer aunque sea dos claves, color, 2 puntos, entre comillas todo, blanco. ¿Sí? Me hace falta nada. Voy a imprimir mascota. Y voy a imprimir persona para ver que todo vaya bien. Ahí está el diccionario persona y el diccionario mascota. Bueno, el método del que vamos a hablar es a uno de los diccionarios, al persona, le voy a añadir un segundo diccionario con el método update. Update mascota. ¿Sí? Entonces, esto va a modificar el diccionario persona, pero va a dejar igual al diccionario, va a modificar el persona y va a dejar igual al mascota, ¿sí? Va a sumarle los elementos de mascota persona, modifica persona, pero mascota, el diccionario queda igual. Vamos a ver. Print persona es diferente. Print mascota, que se queda igual. F5. Y ahí está. Ahora persona es nombre Alicia, edad 25, peso 65, tipo perro, color blanco. Y mascota quedó sin cambios, tipo perro, color blanco. Entonces con update le puedo sumar un segundo diccionario a nuestro diccionario original, modificamos nuestro primer diccionario, el original, pero dejamos sin cambios el que añadimos. ¿De acuerdo? Bueno, ese es creo que ya el quinto método. Vamos por uno más, por el último. Bueno, va a ser algo muy similar al que habíamos visto de Keys, de ver una lista de las claves, pues también podemos pedir o formar una lista con los valores. Por ejemplo, si digo que X tome al diccionario persona y me separe y me dé una lista de todos los valores entre paréntesis vacíos y mando a imprimir X, pues entonces me va a avisar que los valores del diccionario son Alicia 25 y 65, pero nada más me lo está diciendo. Ahora, de nuevo, o de forma similar, como dice con las claves, quiero que los valores Alicia 25 y 65 se guarden en una lista. Entonces, es algo muy parecido a lo que hice hace un momento. Simplemente le digo a Python que lo que me vaya a reportar me lo acomode en una lista. Entonces pongo la palabra list. F5, y entonces, bueno, me va a repetir este renglón, pero me va a aparecer una lista formada por Alicia, 25 y 65. ¿De acuerdo? Y ahí están ejemplos de esos 6 métodos. Vamos viendo si fueron 6. Clear, get, keys, que es muy parecido a values, pop y update. Y aquí están las capturas de pantalla prácticamente de lo mismo que acabamos de hacer para que después lo revisen si tienen dudas. ¿Saben qué se me olvidó? Después al final de la clase se lo añado.
entre las capturas de pantalla y los ejemplos tengo una lista de otros métodos una lista más amplia de otros métodos para diccionarios, para que sepan que hay más cosas que se puedan hacer. Sí, se me olvidó subirlas. No lo hice al final, no lo hice al final. Al rato actualizo este PDF para que tengan esa lista extensa de otros métodos para diccionario, pero yo creo que estos 6 son los básicos. Bien, vamos a revisar 4 programas que utilizan diccionarios, ¿sí? Primero, escribo una función que se llama sorted_key, que acepta un diccionario como entrada y entonces nos regrese una lista ordenada de las claves del diccionario, ¿sí? Entonces, por eso sorted, ordenado y las claves. Y luego, bueno, de una vez, el problema 2, algo similar, pero que me entregue una lista ordenada de los valores del diccionario. Entonces, sorted values va a ordenarme todos los valores. En este segundo programa me voy a limitar a que los valores sean solo números enteros. Obviamente, si los valores fueran meramente cadenas, entonces pues no la puede ordenar en orden alfabético. Si son números enteros, pues no lo puede ordenar en orden ascendente o descendente. Pero si es una combinación de números y de cadenas, pues hay que hacer algo extra para que nos ordene los números y luego nos ordene las cadenas, lo que nosotros queramos hacer primero. Sí, pero hay que trabajarlo un poco más. Entonces, pero bueno, este par de ejemplos van a ser muy sencillos. Simplemente nos va a separar el primero las claves y el segundo los valores. Luego revisamos los ejemplos 3 y 4. Vamos al editor y vamos a limpiar lo que habíamos hecho. Profe, Bueno, ¿sí? antes de que empecemos con los programas, ¿le puedo hacer varias preguntas de lo que... Sí, porque se me olvidó preguntarles de todo esto si había alguna duda. Sí, dime. Primero, para keys y para values, Sí. ¿podemos asignar un rango o nomás se limita a todos los elementos? Sí puedes asignar un rango. Para eso son los paréntesis, bueno, eso sí nomás lo dejé indicado, pero sí puedes asignar un rango a ver, no, más que asignar un rango, porque acuérdate que no estamos en listas, sino en diccionarios, puedes decir que te dé los valores de algunas claves en particular, pero tendrías que escribir claves, ¿sí? Porque no hay aquí un orden, pero sí puedes especificar, dime los valores de tal clave o de tales claves. Y en keys, por ejemplo, puedes darle un valor, 25, dime en qué, no, eso ¿A más cuál bien, le corresponde? sí, en qué claves encontramos el valor 25. Sí, podemos hacer algo de eso. Pero no índices. Eso sí, no, los índices no aplican con diccionarios. Cierto. Y la otra, cuando vimos el get de cuando no existe el elemento en el diccionario Sí. y regresa un valor, ¿respeta el tipo de valor que es? O sea, el 5 sí lo podemos usar como un entero o ya lo hace cadena. Incluso puedes, si quieres, bueno, yo ya le borré el programa, pero escribe print type X, que te diga el tipo de X, y te tiene que decir que es int, que es un entero. Ok, Haz la prueba y ahorita me dices a ver si es cierto. muy bien. Pero tienes que rescatarlo. Ok, gracias. Bueno, entonces nos vamos a los ejemplos. Voy a dejar este diccionario al final para el programa principal, pero antes voy a escribir una función. Entonces, bueno, es una función que se llama sorted, la voy a ordenar, is, porque van a ser las claves, y va a leer un diccionario que lo llamo de dic. Muy bien. Entonces, dice, necesito una variable x, que es la que al final me va a retornar,
que genere una lista. Y esa lista va a tomar el diccionario, que sea nuestro problema, que se llama de dic. Las claves, entonces, es .keys, como lo acabamos de ver. Pero quiero que tome todas las claves, paréntesis vacíos, y lo cierro. ¿Sí? Eso nomás toma las claves. Recuerden que los diccionarios no tienen orden. Entonces, pero ya está en una lista y la lista sí tiene orden. Entonces le voy a pedir, bueno, la lista sí tiene índices, le voy a pedir que ordene esa lista. Y sort es una de las opciones que vimos que tenemos para ordenar listas. ¿Sí? Entonces ya simplemente return X y se acabó la función. Entonces, en el programa principal, pues tengo un diccionario que es persona, con 3 claves, nombre, edad y peso. No están en ningún orden. Primero está la N, luego está la E y luego está la P. Entonces voy a mandar imprimir el resultado de la función, no que me imprima el diccionario original. No, que me imprima, a ver qué dije, que me imprima el resultado de la función, que es una lista, no que me imprima, como lo tengo aquí, el diccionario. Entonces se llama sorted keys. Y va a tomar el diccionario mío, que se llama persona, entre paréntesis. ¿Sí? El programa principal y la función. Vamos a correrla. F5. Ahí está. Las claves son edad, nombre y peso. Y están en orden alfabético. Primero edad, luego nombre y al final peso. ¿Sí? Estuvo muy fácil este programa. Bueno, pues ahora un programa similar, es más, incluso podemos reescribir sobre este para lo que me separe en una lista sean los valores. Ah, bueno, pero me decía que fueran puros números. Voy a cambiar mi programa principal. En vez de nombre lo voy a llamar sujeto A. En vez de edad lo voy a llamar sujeto B. En vez de peso lo voy a llamar sujeto C. Y sus valores son números. No sé, cualquier número. 56, 25, 65, ya que eso queda igual. Bueno, la función se va a llamar sorted values. Le vamos a cambiar keys por valores. El diccionario que sea el mismo. Que haga una lista, pero no de las claves, sino de los valores. Ordene la lista, el sort se queda y que me regrese la lista. Y el programa principal, no sé, que ya no tiene sentido que se llame persona, que se llame peso. Posiblemente estamos hablando de los pesos de 3 sujetos, de 3 individuos. Sujeto A, B y C. Y que me imprima del diccionario, ya no es sorted, no, de la función es sorted values. Y mi diccionario es peso. ¿Sí? Bueno, ya estuve escribiendo. Entonces, ¿qué espero? Pues que me ordene en orden ascendente el 25, 56 y 65. Vamos a ver si lo hace. ¿Cómo lo hace? Ahí está. Primero el menor, 25, 56 y 65. Bueno, estuvieron muy sencillos estos dos programas. Vamos al tercero. El tercero escribe una función que se llama lista como valores, list of values. Bueno, ¿de qué se trata? Acepta un diccionario como entrada y el diccionario tiene nombres y calificaciones de algunos estudiantes. Y entonces regresa una lista de los nombres de aquellas personas, de aquellos estudiantes que tienen por lo menos una calificación mayor o igual
a 78, ¿sí? Yo quiero saber, a ver, déjenme ver si... Que entonces regrese una lista de los nombres de aquellos estudiantes que tienen una calificación mayor a 78. Estoy viendo lo que redacté como problema con lo que resolví como programa para ver si no, el programa que hice es diferente. No es una calificación, es dime los nombres de las personas en las que todas, yo lo corrijo aquí el PDF, todas sus calificaciones son por lo menos de 78 para arriba, ¿sí? En todos los cursos, aquí está, en todos los cursos, entonces eso de uno no aplica así. Que todas sus calificaciones sean mayores de 78. Por alguna razón, quiero saber quiénes andan en ese rango mayor a 78. Quien tenga alguna calificación menor a 78, no lo voy a incluir en el resultado. Entonces, va a aceptar un diccionario con nombres y calificaciones y me va a regresar una lista de personas, de nombres de personas. Vamos a ver cómo lo hacemos. Voy a borrar esta función, se va a llamar list as values y va a leer un diccionario. Bueno, antes de escribir la función, primero el programa, el ejemplo, estudiante, para que quede más claro lo que va a hacer. Estudiante, se llama mi diccionario. Entonces el diccionario tiene a diferentes alumnos, Álvaro, y Álvaro tiene diferentes calificaciones, pero sus calificaciones están en una lista. Entonces Álvaro tiene un 90, tiene un 87 y tiene un 96. Álvaro debería de cumplir con los criterios de lo que vamos a programar. Luego hay otra persona que se llama Bruno. Bruno también tiene sus calificaciones guardadas en una lista y Bruno tiene 98, tiene 100, pero tiene un 69. Entonces, pues Bruno no va a cumplir con los requisitos de la lista. Vamos por una tercera persona que se llama Cecilia. Cecilia tiene calificaciones de un 30, tiene un 88, tiene un 25, pues definitivamente Cecilia no va a aparecer. Y vamos un cuarto nombre, Dalia. Y Dalia tiene 2 puntos, calificaciones en una lista de 100, de 85 y de 95, por lo tanto, pues Dalia sí cumple con los requisitos. Entonces, al final yo quiero que mi función que se llama list as values tome mi diccionario que se llama estudiantes y me diga qué alumnos en todas sus calificaciones por lo menos tienen de un 78 para arriba. Vamos bien. Para empezar, el resultado final, la lista de los estudiantes, la quiero en forma de lista. Entonces voy a crear una lista que en principio está vacía y ahí voy a ir guardando los nombres de las personas que vayan cumpliendo con el requisito. Y luego necesito separar las claves. Entonces, el diccionario se llama DIC, el diccionario que toma la función. Y va y las claves son los nombres, ¿sí? Entonces, yo quiero separarlos. Ok. Y ahora sí, voy a empezar un proceso de iteración. Para cada elemento en keys, a cada alumno, voy a hacer lo siguiente.
voy a escribir una variable que se llama cada lista, each list, y que entonces es el diccionario de mi diccionario original. Nada más concéntrate en el elemento K, en el alumno K. ¿Sí? Y entonces, vean esto. A la primera calificación, vamos suponiendo que son exámenes, le llamo EX1 por examen 1, a la segunda EX2 por examen 2, a la tercera EX por examen 3. Y van a tomar 3 valores. Pero ¿cuáles? De esta lista que se tomó del diccionario para el alumno K, pues necesito la calificación 0. Recuerden que ahorita esto ya es una lista, no es un diccionario. Entonces, el índice 0 corresponde a la primera calificación y le asigne la variable EX1. Luego necesito, por lo mismo, each list, vete con la segunda, que está en el índice 1. Y each list, le llamé each list o cada lista porque es una para cada alumno. Entonces vete a la tercera calificación que se encuentra en el índice 2. Y entonces ahora toma decisiones. Si el examen 1 es mayor que 78, pero también el examen 2 es mayor que 78. A ver, aquí me equivoqué. El examen 2 es mayor de 78, pero también el examen 3 es mayor que 78. Entonces añade a esa persona a la lista que ahorita está vacía. No le llamé result, le llamé resultados. Resultados. ¿Cuál es la orden para añadir elementos a una lista? Recuérdenlo, append, y le añado el nombre de la persona. Ahorita estoy tratando con la primera persona, porque le estoy recorriendo todas las claves, todos los nombres de los estudiantes. Ya fuera de este ciclo, pues que me regrese la función, ya que lo hizo para todos, que me regrese la lista que se llama resultados y donde ya van a aparecer el nombre de todos los estudiantes. Y este es el programa que quiero resolver. Vamos a revisar qué es lo que hace. Lo que está bien hecho. Vamos viendo. F5. No, tengo errores. Vamos viendo dónde. Y aquí es donde les empiezo a pedir ayuda. Fíjate que no me marcó ningún mensaje de error. Esos son, aquí sí me lo marcó. List, 2 puntos. No son 2 puntos, es guión bajo. Ahí está. List as values. List as values. Ahí está. Estuvo fácil. F5. Ahí está. Álvaro y Dalia. Álvaro tiene 90, 87, 96. Pasaba. Bruno tenía un 69, no pasaba. Cecilia tenía un 30, no pasaba. Dalia 100, 85, 95 y pasaba. Aquí están los 2 alumnos, porque todas sus calificaciones son mayores o por lo menos iguales a 78. ¿Alguna pregunta? No, profe. Un último ejemplo. Escriba una función que se llame return keys, que acepta un diccionario y un número entero. Fíjate, la función va a recibir 2 datos, un diccionario y un número entero, como entrada. Y me regresa una lista ordenada en orden ascendente de todas las claves cuyos valores, bueno, puede ser uno, pueden ser varios, cuyo valor contenga el entero. ¿Sí? Las claves del diccionario deberán de ser cadenas, mientras que los valores, para hablar de ordenada, no orden ascendente,
tienen que ser números enteros. Bueno, va a haber claves, que son palabras, que son cadenas, y sus valores son números. Podría ser un número, podrían ser varios números. Y entonces yo voy a preguntarle, si le digo, a ver, el número entero 5, dime todas aquellas claves que entre sus valores se encuentre el número 5. Bueno, vamos al ejemplo. De nuevo, primero escribo el programa principal, para entender más fácil de qué se trata. Pues puedo dejar el mismo ejemplo, ya tienen números, 90, 87, 96, etcétera. Sí, sí, vamos a dejar el mismo ejemplo. Incluso que se llame igual. ¿Para qué lo cambio? Estudiantes. Entonces, yo quiero saber quiénes sacaron 100. Así de fácil. Entonces, el valor que yo voy a revisar, aquí son 4 números, podrían ser 50 alumnos con 10 calificaciones, y yo quiero quienes por lo menos tuvieron un 100. Y entonces aquí pues pueden ir adivinando que el programa me tiene que decir que Bruno y que Dalia solamente. Bien, la función se va a llamar return keys, porque me va a regresar las claves que cumplan con la calificación de 100. Entonces voy a mandar imprimir lo que me regrese. Return keys. Aquí una E, aquí otra vez puse 2 puntos, guión bajo, y estudiantes. ¿Sí? Bueno, fíjense, ya borré la función anterior. Voy a tener que repetir muchas líneas porque se parece. De nuevo, como la lista va a ser una lista con las claves que cumplen con la condición, pues voy a apartar el resultado como una lista vacía. Y es una lista de nombres. Los nombres los va a tomar del diccionario. El diccionario voy a decir que se siga llamando de dic. Y que tome los nombres, igual que lo hice en el programa anterior. Bueno, pero aquí ya voy mal, porque la función tiene que aceptar 2 datos, el diccionario, perdón, el diccionario que en mi problema se llama estudiantes, pero también el valor que yo quiero evaluar. Entonces, ahí está el diccionario, y me hace falta coma, un valor, de muestra. Así lo voy a dejar. Entonces, fíjense, este nombre hace referencia a un diccionario, este nombre hace referencia a un número. Aquí, como sé que uno es diccionario y que otro es número, bueno, la forma en que lo voy a tratar en la función, ahí nos damos cuenta de que uno es diccionario y otro es número. Entonces también aquí estoy mal, porque hay que decirle en el mismo orden primero el diccionario y luego el valor. El diccionario, ya en mi programa principal se llama estudiantes, pero el valor, incluso voy a cambiar esto, le voy a llamar cienes. ¿Cuántos cienes voy a obtener en ese grupo? O tengo en ese grupo. ¿Sí? Así para no confundirlo con values o con value con values. Bueno, vámonos a la función. Tiene de nuevo que recorrer todos los nombres
todas las claves. Entonces, para el primer nombre, ¿qué va a ser? Para el primer nombre, calificaciones, otra lista temporal, calificaciones, la va a tomar de mi diccionario que se llama The Dick, pero estoy con el estudiante K, con el 0, con el 1, con el 2. Recuerden que esto ya es una lista. Bueno, estoy con el estudiante K. Y de nuevo, el examen 1, esto es lo que voy a repetir del programa anterior. El examen 3 va a tomar calificaciones, el elemento 0 de la lista. Y luego va a tomar, bueno, esto sí lo voy a copiar y pegar, el elemento, coma, el elemento 1, coma, el elemento 2. Sí, el resultado del examen 1 es igual al valor, no le voy a poner 100 porque me debería de servir para cualquier calificación, no nomás para el 100, pero es igual a sample value. Y luego, estoy buscando, fíjense que ahora voy a usar el O, porque estoy buscando un solo 100, no estoy buscando que las 3 sean 100. Entonces, o el segundo sea un 100, o el tercero sea un 100. Entonces, o el examen 2 sea 100, o el examen 3 sea un 100. Si cualquiera de los tres que me faltó, if necesita al final un 2 puntos. Ahí está. Si cualquiera de las tres es 100, entonces voy a añadir ese nombre a la lista resultado. Resultado, que aquí arriba todavía era una lista vacía. Como lo hacemos con el append. El append K. El estudiante K. Ya que lo hizo para todos los estudiantes, que los ordene. Los voy a ordenar alfabéticamente porque son nombres. Y pues que me regrese return la lista resultado. Creo que está completo el programa. Vamos viendo ahorita porque me dé los errores. F5. Pues no hay errores. Quedó bien. Bruno y Dalia. Bruno aquí tiene su 100. Dalia aquí tiene su 100. Cecilia no tiene 100. Álvaro no tiene 100. Y entonces ahí está mi lista de los alumnos que tuvieron un 100. Bueno, pues ese fue el cuarto ejemplo. Y ya como programa final del curso, ustedes van a resolver otros 2 programas que tienen que ver con diccionarios. Vamos a verlos. ¿Dónde los vamos a ver? Classroom. Aquí estamos en vamos a Classroom. Y el programa final para entregar el 9 de diciembre. Bueno, ahorita vemos lo de las fechas, pero primero vamos a platicar de qué se tratan estos 2 programas que van a hacer. Estos programas se hacen en parejas, no son como los proyectos. Bien, escriba una función primero. Escriba una función que se llame reverse diccionario. Diccionario al revés. Que reciba un diccionario como entrada y regrese un diccionario al revés. Dirán, bueno, ¿qué quiere decir un diccionario al revés? Un diccionario al revés significa que los valores del diccionario original serán las claves del diccionario al revés. Y las claves del diccionario original van a ser los valores del diccionario al revés. Esto está interesante. Fíjense, vean este ejemplo. Ustedes lo pueden obviamente probar
con cualquier ejemplo, pero con este les debería de funcionar. Tengo el diccionario con las claves elegante, distinguido, astuto e inteligente, ¿sí? Y entonces yo busqué sinónimos y de elegante tiene los valores distinguido y refinado. Fíjense que distinguido aquí es valor para la clave elegante, pero también estoy utilizando distinguido como clave con su valor refinado. Y refinado fue valor para elegante y valor para distinguido. Fíjense, aquí se repiten varias palabras como clave y como valor. Esta idea sale de los diccionarios que hay de sinónimos para ver qué palabra es sinónimo de cuál otra y cómo se relacionan sinónimos entre sí. Bueno, pero tiene más claves. La clave astuto tiene los valores inteligente y listo. Pero luego está la clave inteligente que tiene los valores listo, brillante y avispado. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que hace? Refinado es refinado es valor dos veces. Entonces aquí aparece refinado como clave y distinguido, que era clave de refinado, y elegante, que era clave de refinado, ahora aparecen como valores. O sea, estoy diciendo refinado, que era valor cuando distinguido y elegante era clave. Veamos otro. Listo. Listo es valor para inteligente y listo es valor para astuto. Entonces ahora en el resultado, listo es clave y sus valores son astuto y inteligente. ¿Sí? Porque antes listo era valor de astuto y listo era valor de inteligente. En este ejemplo, refinado y listo son los únicos que aparecen en dos claves. Distinguido era valor para elegante, entonces aquí está distinguido como clave y elegante como valor. Astuto, ¿dónde está astuto? Astuto, no, inteligente. Inteligente, aquí está inteligente, era valor de astuto, pues ahora astuto es valor de inteligente. Luego brillante, aquí está brillante, brillante era valor de inteligente, pues ahora brillante es clave de inteligente. Y aquí está avispado, avispado era valor de inteligente, pues ahora avispado es clave de inteligente. Varios detalles. Las listas, esta es una lista, esta es una lista. Estas también son listas, pero de un solo elemento. Las listas se arreglaron, se acomodaron en orden alfabético. Primero D y luego E. Primero A y luego I. ¿Sí? Primero aparecieron las claves que tienen más valores. Esta clave tiene 2, esta clave tiene 2 y después vienen las que tienen solamente una. ¿Sí? Otro detalle. Elegante, aquí lo escribimos con mayúscula. Astuto también empezó con mayúscula y no debería de importar eso. Las letras mayúsculas no importan. Pero eso nos complica a la hora de hacer comparaciones. Entonces una recomendación es de que conviertan todo a minúsculas y trabajen todas con minúsculas, porque las letras mayúsculas no deberían de importar. ¿Sí? Y aquí yo dice en la nota lo que ya les había dicho. Cuando una lista tenga más de 2 elementos, tienen que estar ordenados en orden alfabético. Bien, pues, suena bastante enredoso, pero bueno, yo ya resolví este problema y lo sorprendente es que se resuelve en menos de 10 renglones de código. Está muy, muy sencillo. Váyanle pensando. Este otro también está muy interesante. Escriban una función que se llama días de la semana. Día de la semana. Dirán, híjole, ¿cómo lo voy a resolver? Porque les voy a dar el algoritmo. Porque pues, no es un problema sencillo. Es una función que acepta una fecha del calendario gregoriano. Nosotros seguimos el calendario gregoriano, ¿sí?
Hoy estamos a 4 de diciembre del 2020 en el calendario gregoriano, pero esta función debería de aceptar cualquier fecha, por ejemplo, 12 de junio del 2012 o 3 de septiembre de 1995, o váyanse muy atrás, 4 de agosto de 1843. ¿Y qué día fue el 4 de agosto de 1843? Pues ni idea, ¿verdad? Piensen en el día y el año que ustedes nacieron, el día en que nacieron, de qué forma lo podrían calcular. Bueno, pues hay un algoritmo que te lo permite calcular, ahorita lo vamos a ver aquí abajo, ¿sí? Entonces, lo que quiero es que esta función reciba una fecha. En este formato, mes, espacio, día, espacio, año, ¿sí? Noten que cada dato está separado por un espacio. Por ejemplo, la entrada mayo 5 de 1992 se escribe así, entre comillas, como cadena, mayo, en español, háganlo en español. El algoritmo se lo voy a platicar en inglés, pero ustedes quiero que lo adapten a que los nombres estén en español, espacio 5, espacio 1992. Y la cadena, digo no, y la función me va a regresar una cadena que dice martes. Pues podría ser miércoles, jueves, viernes, si yo le diera mi... Disculpe, Sí, sí, dime. habría que tomar en los años también en cuenta que pueden ser años bisiestos para poder hacer eso, o tomamos 365 días como base. El algoritmo que te voy a mostrar ahorita lo tomo en cuenta. Sí, no. Ok, disculpe, profe. Dejarlos en cero y decirlo, resuélvanlo desde cero, implicaría mucho tiempo. Esto sería como problema como para proyectos, no tanto como para programas de un día para otro, porque había que pensar qué hacer con esos problemas del año bisiesto. Pero el algoritmo que ahorita les voy a mostrar ya resuelve ese problema, ¿sí? Lo único que quiero es que lo adapten a la función. Bueno, entonces, cualquier fecha en el calendario gregoriano, ¿quién de ustedes sabía o cómo podíamos saber que el 5 de mayo de 1992 era martes? Yo ya lo probé, le puse mi fecha de nacimiento y efectivamente yo nací en domingo. Entonces, prueben ustedes también con sus fechas de nacimientos. Este es el algoritmo, está en inglés, adáptenlo a la función en español. Miren, ¿qué es lo que hace el algoritmo? Toma el día, 5, 6, 7, 30, 28, y le da la variable d. Luego toma el mes, pero aquí está el detalle con el que vamos a jugar con los bisiestos, con esos años. El número 3, el número del mes empieza a contar en marzo. Es decir, marzo es el mes 1, abril es el mes 2, por lo tanto, enero va a ser el mes 11 y febrero va a ser el mes 12. Okay. Este algoritmo lo que hace es que el mes problemático, febrero, va a ser el último, el 12. ¿Sí? Entonces, si el problema es 5 de mayo del 92, entonces mayo es el mes 3. Por marzo, abril, mayo. Bueno. Luego, el año hay que separarlo en dos partes. Los primeros dos números, el siglo, tiene que ver con el siglo, ¿sí? Y los segundos dos números con el año en ese siglo. ¿De acuerdo? Y una aclaración, si el mes es enero, febrero, va a bajar en un año. Pero bueno, eso está incluido en el logaritmo. Y este es el logaritmo. El día de la semana es D más, ahorita explico, flor, 2.6 veces M menos 0.2 menos 2 por C más Y más flor Y entre 4, flor C entre 4, módulo 7. Este es el algoritmo, ¿sí? Pero después de cada cálculo hay que hacer que, bueno, ahí hay, reiniciar el contador ADW a 2. Y los días ustedes los deben de contar como domingo el 0, lunes el 1, martes el 2 y así el último día es el sábado el 6. El algoritmo está diseñado para que el conteo de días de la semana vaya de 0 a 6, siendo domingo el 0.
¿Qué quiere decir floor? Floor es una función de una función de Python que, por ejemplo, si tú tienes un número que es 325.6, cuando tú a Python le pides floor, vamos a decir que X es igual a 325.6, que es el resultado de algún cálculo, entonces tú pides esta función floor de X, te lo va a redondear, pero hacia abajo, es decir, el número entero anterior, el resultado es 325. Eso es así de simple como es ese cálculo. ¿De acuerdo? Bueno, eso ya se darán cuenta a la hora de implementarlo en Python. Entonces, bueno, lo que sí les llevaría mucho tiempo es hacer esto, ya no lo están regalando el algoritmo, simplemente implementanlo. Dirán, bueno, ¿y aquí dónde están los diccionarios? Los meses y los días conviene que estén en un diccionario, ¿sí? Y de ahí los van a ir tomando. ¿Alguna pregunta? No. Entonces, esta es su última tarea del semestre. Están interesantes los dos problemas. Bueno, vamos al último tema. El último tema, que es el de tuplas. Y de este último tema incluso pues ya no va a haber tarea, ya no va a haber este ejercicio, más que lo que platiqué ahorita, pero está muy fácil de entender. Una tupla es una secuencia de objetos. Dirán, yo ya conocía secuencias de objetos y se llamaban listas. Pues una tupla es como la lista, una secuencia de objetos, igualito, ¿sí? Después de crear una lista, la lista puede ser cambiada o modificada. Bueno, aquí me lo convirtió en español con la orden insert, con la orden append, ¿sí? Con también lo que vamos a ver, con pop, una lista puede ser cambiada. Ah, pues aquí está la diferencia. La tupla no puede ser cambiada. Esa es su gran diferencia con una lista. Sí puedes hacer operaciones con la tupla, como indexar o slicing, que slicing es cortar, rebanar, pero lo que rebana es el resultado del slicing, es otra tupla, perdón. La tupla original no cambia. La tupla se parece al diccionario en ese sentido, de que no cambia. No, se parece al diccionario, no, el diccionario sí cambia, perdón. La tupla se parece en ese detalle a las cadenas, Las cadenas son también inmutables, no cambian. Las listas en ese detalle se parecen a los diccionarios, sí cambian, ¿sí? Pero la lista y la tupla son secuencias de objetos que están indexados. Las cadenas, los diccionarios no están indexados. Esa es la otra diferencia. Mira, por ejemplo, aquí tengo una tupla. Se usan paréntesis. La tupla tiene el elemento 4, perro, dog, 6.9, que es un flotante, el 4 fue un entero, y cat, gato, una cadena, ¿sí? Yo puedo escribir así mi tupla entre paréntesis separado por comas. Pero también puedo evitar los paréntesis, o sea, las dos opciones son válidas. Yo puedo escribir mi tupla igual a 4, 2, 6.9, cat, sin paréntesis, sin corchetes, y Python me lo va a tomar como tupla. Las dos son válidas. ¿Por qué usar a veces una? ¿Por qué usar a veces otra? Creo que es más conveniente siempre hacerlo mejor con paréntesis en cuestión de orden, que te recuerde qué es, pero si no, también te lo acepta. Yo puedo accesar a un elemento de una tupla, están indexados usando corchetes. Por ejemplo, imprímeme el elemento 2 de la tupla. Este es el 0, este es el 1, y me da como resultado el 6.9.
¿sí? Si la tupla tiene un solo valor, entonces tengo que usar una coma, ¿sí? Porque si escribo mi tupla igual entre paréntesis 4, lo va a tomar como un número entero. Ya cuando le pongo una coma, ya le recordamos a Python que lo tome no como número entero, sino como tupla. Ahorita lo vemos en los ejemplos. ¿Qué podemos hacer? Podemos convertir tuplas a listas, pero también podemos convertir listas a tuplas. Aquí tengo una tupla. Simplemente escribo que una nueva lista que me interesa convierta a lista los datos de la tupla y los convierte. Aquí está la tupla, esta es la lista. O al contrario, esta es una lista y le digo que yo quiero formar una tupla con los datos de la lista. Imprimo la lista, imprimo la tupla, ahora al revés, esta es la tupla, digo, esta es la lista y esta es la tupla. La diferencia entre ellas puede ser, pues una es inmutable y la otra no. Entonces, bueno, ahorita en los ejemplos todo esto va a quedar más claro, pero las tuplas son inmutables, no se pueden cambiar después de crearlas. Si tomas parte de una tupla, tiene que tener otro nombre, no el original. Para crear tuplas necesitas paréntesis, no corchetes, y los datos de la tupla pueden ser enteros, flotantes, cadenas. Podemos tener tuplas de tuplas, como ahorita vamos a ver en un ejemplo. Las duplas, no, las tuplas, aquí un error clásico con los editores de texto que en español no reconocen la palabra tuplas y te lo están cambiando constantemente a duplas. Bueno, las tuplas son secuencias y el orden importa. El índice 0, 1, 2. Para referirte a los elementos de una tupla, usas corchete, como lo vimos hace un momento. Las tuplas pueden ser cortadas con la orden slice. Al cortar una tupla, creas una nueva y no cambia la tupla original. Ahorita lo veremos en el ejemplo. Y las tuplas pueden incluir a otras tuplas, es decir, aquí incluso dije que las tuplas pueden incluir enteros, flotantes y cadenas, pues también pueden incluir otras tuplas. Bueno, estos son los ejemplos que voy a ver, pero de nuevo prefiero teclearlos en Python para irlos platicando. Entonces regresamos a ¿dónde se quedó el idle? Aquí se quedó. Voy a limpiar todo lo que habíamos hecho y voy a empezar a escribir alguna tupla. Permítanme un momento. A ver, voy a escribir una tupla que se llama mi tupla. Sin igual, y lo voy a hacer entre paréntesis. La tupla va a tener el número 12, la cadena radio, el flotante 75.25, la cadena gato, incluso un booleano, el booleano true. Fíjense que cambió de color porque es palabra reservada. Voy a imprimir mi tupla con bajo. Y de una vez voy a confirmar una tupla. Le voy a preguntar a Python de qué tipo son los datos que te acabo de escribir. F5. Ok, que me equivoqué. Aquí va una coma. Bien. F5. Ahí está. 12, radio 75.25, gato true. Y la clase de dato es efectivamente tupla. Muy bien. Puedo, si es una tupla muy grande, a ver, dime qué elemento está guardada en la posición 3. Entonces, eso lo tengo que hacer
entre corchetes y le puedo asignar una nueva variable, un nuevo nombre a ese elemento. En el 3 está 0, 1, 2, 3, está gato, entonces imprímeme X y vamos a ver si es cierto. F5. Efectivamente, ahí está el valor de gato. Voy a copiar y pegar todo esto, pedirle un rango, dime todos los valores de la tupla desde 0, desde el indexado en el 0 hasta el indexado como 3. Entonces me tiene que dar 12, radio 72.5 y gato. F5. Ahí está, el 12, el radio y el 75.25. Ah, no. Entonces, se nos está olvidando una regla de los índices, que es a excepción del último, ¿sí? Recuerdan, igual que en las listas. Entonces, el 0, el 1 y el 2, y el 3 ya no lo imprime. Eso sigue siendo válido. Puedo convertir esta tupla en lista. Entonces, mi lista va a contener los elementos de mi tupla. Entonces utilizo la orden milist, list, para mi tupla. Ya hizo el cambio, pero tengo que mandarlos a imprimir. A ver, imprímeme mi lista. Y vuélveme a imprimir mi tupla para ver que de veras no cambió. F5. Ahí está. La convirtió en lista y la lista ahora se llama mi lista, pero la tupla sigue existiendo. Otro detalle. Habíamos dicho de tuplas de un solo elemento. Voy a crear una nueva tupla. Ya no se llama mi tupla, ahora se va a llamar la tupla. Y la tupla tiene un solo elemento, que es el elemento 55. ¿Sí? Coma, si no, no es tupla. Voy a mandar imprimir la tupla para que vean que efectivamente es una tupla, pero también le voy a decir a Python que me confirme de qué tipo es ese dato en la tupla. Y de una vez voy a copiar y pegar todo y lo voy a hacer sin la coma, que me imprima el 55 y que me diga de qué tipo es. ¿Sí? Entonces vamos a ver del renglón 16 al renglón 22, dos tipos de datos. F5. Fíjense. En el renglón 16, 17 y 18, el 55 lo guardo en una tupla y aquí me lo está confirmando. Tienes una tupla que se llama la tupla, que tiene un elemento que es el 55, porque usé la coma. Pero si no uso la coma, en realidad la tupla no es tupla, es un número, es el número 55 y Python te lo confirma. Con la variable la tupla, tú tienes guardado un número entero 55 y aquí está la confirmación. ¿De acuerdo? Entonces, tuplas de un solo elemento, recuerden el uso de la coma. Me regreso. Me regreso al PDF. Hay un detalle interesante con las tuplas que ahorita lo vamos a ver también en el ejemplo. Las puedo utilizar a diferencia de las listas para que me regrese múltiples valores, ¿sí? Desde una función. Ahorita voy a hacer una función, ahorita le escribo, que me pida dos números y entonces los va a sumar, pero también los va a multiplicar y los va a guardar en una tupla. Entonces yo lo puedo pedir que me imprima tanto la suma como el producto. Los dos datos vienen en la tupla y voy a pedir que me los imprima. ¿Sí? Y bueno, esos es los programas que aquí están escritos. Ahorita los vamos a hacer en detalle. Fíjense de qué estoy hablando.
voy a escribir una función que regresa la suma y el producto de dos números. Entonces voy a definir una función que se llama suma-producto, acepta dos números x y y, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a regresar? Como lo que me va a regresar lo estoy escribiendo entre paréntesis, lo va a acomodar en una tupla y le voy a decir que el primer elemento de esa tupla sea el resultado de x más y. Y como lo separo como coma, el segundo elemento de esa tupla es x por y. Incluso vamos haciéndolo más amplio, que me haga también la división x sobre y. ¿Sí? Entonces regresa la suma, el producto y la división de dos números. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa. Entonces, el programa principal, ahí es donde yo voy a escribir el programa principal, cuáles son esos dos números, y se los voy a dar en forma de tupla. Bueno, aquí ya va a tener tres elementos: suma, producto y división, ¿sí? Lo voy a acomodar entre paréntesis, más bien como recordatorio de que estamos con tuplas. Y entonces voy a llamar a la función que llamé suma producto. Ya no le voy a cambiar el nombre. Ahorita se me ocurre hacer también la división y que tome dos números, que x sea 7 y que y sea 8, ¿sí? Que me imprima. Esto sí le voy a dar algo de formato. La suma es igual, espacio, cierro corchetes, y luego que aparezca S. Es el resultado de la suma. Luego sigo con la plática, coma, sigo con la plática, coma como texto, producto igual, espacio, coma, cierro el texto, que me imprima el resultado del producto, coma, y seguimos con el texto, y división igual, espacio, cierro comillas, y me dé el resultado de la división. Está SPD. Y aquí le estamos diciendo que SPD tome los tres elementos de la tupla que va a retornar, que me le dé el valor de S, de P y de D, y que tome dos números enteros 7 y 8. Vamos a ver si funciona. F5. Ahí está. Suma 15, 7 más 8, 15. Producto 56, 7 por 8, 56. División .875, 7 entre 8, .875. Ahí está. Una manera muy, muy sencilla de tomar los elementos de una tupla. Con las listas no era tan sencillo. ¿Sí? Y imprimirlos. Algo que tengo que hacer énfasis en las tuplas. Aquí puse SPD entre paréntesis. No es necesario, ¿sí? Fíjense, le estoy quitando los paréntesis. Aquí también a la tupla que me regresa x más y, x por y, x entre y, le encierro entre paréntesis. No es necesario. Python asume que son tuplas. Voy a volver a correr el programa y el resultado va a ser el mismo, ¿sí? Ahora, si por cuestión de orden ustedes se acostumbran a hacerlo a este mismo resultado entre paréntesis, pues ya es cuestión personal, pero pueden evitar esos paréntesis. Otra cosa, pues como lo que me regresa es una tupla, no es necesario aquí decírselo en tres partes. Puedo decir que
todos los resultados sean Z, ¿sí? Entonces, que me imprima, voy a guardar este renglón para lo que sigue después, pero le puedo decir que simplemente me imprima Z. No me va a aparecer todos los mensajes de suma igual a esto, pero me va a dar los tres resultados, ¿sí? Me va a desplegar toda la tupla. F5, vean, va a aparecer un 15, un 56 y un 875 entre paréntesis, es decir, en una tupla. Ahora, si yo quiero darle el acomodo de suma es igual a esto, producto es igual a esto, entonces, ¿qué puedo hacer? Si estoy utilizando Z, recuerden que Z es la tupla y los elementos de la tupla tienen índices, entonces la suma es Z entre corchetes 0. El producto es la tupla Z entre corchetes 1 y la división es la tupla Z entre corchetes 2. F5 y ahora, me equivoqué. Doble paréntesis. Ahí está. F5. Ahí está. Suma igual a 15, producto 56, división a puntos 875. Entonces puedo utilizar los índices de la tupla o darles variables por separado. A, B, C, o en este caso fue S, P y D. Bueno, ya para terminar, otros dos programitas con tuplas, ya que de tuplas no se van a llevar ejercicios. Vamos por lo menos a ver estos dos programas. Escribo una función que se llame estadísticas con tuplas, que acepte una tupla de enteros positivos y regrese la media y la mediana de los números enteros de la tupla. Aquí voy a hacer un poco de trampa para que sea más rápido. Bueno, no es trampa, es de las ventajas del Python. Voy a usar el NumPy. Quizás con ustedes no funcione si no han instalado NumPy en su computadora y tengan que hacer todos los cálculos en detalle, pero bueno, ahorita para hacerlo más rápido, yo sí voy a utilizar NumPy para calcular la mediana. A ver, otra vez, una función que acepte una tupla, la tupla tiene muchos números enteros y va a sacar promedios, la media y la mediana. Está muy fácil, bueno, está fácil de entender. Entonces, es una función que se llama estadísticas con tuplas. Y va a recibir una tupla que yo la llamo la tupla. Ahorita vemos qué hace. En principio, para entender mejor lo que va a suceder, voy a escribir el programa principal, que es el problema que quiero resolver. Entonces tengo una tupla que se llama X y que está formada por los números 600, 470, 170, 170, 430, 300, ¿sí? Entre paréntesis, bueno, ya saben, entre paréntesis, cuestión de orden, si así lo quieren ver. Y voy a mandar llamar el resultado de la función estadísticas con tuplas para la tupla X. No me equivoqué, creo que no. Bueno, ¿qué tiene que hacer esta función? Primero, como les voy a decir, voy a importar las librerías NumPy, que me permite hacer muchos cálculos matemáticos, porque yo ya lo instalé en esta máquina. Y voy a calcular la media y voy a calcular la mediana. La media, sí la voy a calcular, está muy fácil. Es la suma. Sum es una palabra reservada por Python para realizar una suma de todos los elementos de la tupla.
Es una de las operaciones que podemos hacer con tuplas. Y lo voy a dividir contra una función que ustedes ya conocen, la cantidad de elementos. Lo habíamos utilizado con listas, lo habíamos utilizado con cadenas, lo podemos utilizar también con tuplas, la cantidad de elementos de la tupla. Entonces está sumando, está dividiendo entre el número de elementos y se acabó. Para la mediana, aquí sí mando llamar NumPy. NumPy median es en inglés, como reconoce la operación de calcular la mediana de un grupo de números. Luego, los elementos de la tupla los tiene que acomodar en una especie de matriz. Por eso escribo punto array. Eso del punto array, del punto median, bueno, esto lo aprendemos cuando estudiamos, cuando revisamos cómo se hacen operaciones en NumPy. Es algo que ahorita pues lo voy a simplemente utilizar sin dar explicaciones, ¿sí? Pero tiene que ver con aprender a utilizar NumPy. Y entonces así de fácil, calcúlame la media de todos los elementos de la tupla que te estoy acomodando en esta matriz. Y se acabó. Regrésame en una tupla el valor de la media y el valor de la mediana. Fíjate, aquí lo voy a hacer sin paréntesis. Y se acabó. Pero como están separados por una coma, lo toma como tupla. F5. ¿En qué me equivoqué? Me equivoqué en... No le encuentro aquí. 30. 100. Hay un espacio de más. Y teníamos espacios de más que no eran necesarios. Ahora sí. F5. Ahí no se ve. Ahí está. 356.6666. Esta es la media y la mediana 365. ¿Bien? Bueno, ahí está. Este programa de estadísticas con tuplas. Lo hice con NumPy, por también ya como algo independiente de este curso, pues animándolos a que si quieren expander el Python como una calculadora muy potente, les decía, como tener un MATLAB, una matemática, pues instalen la librería NumPy. Vamos a hacer un último ejemplo. Escribo una función que se llama diccionario y tuplas, que acepta un diccionario y regresa una tupla, pero una tupla de tuplas. Eso quiere decir que la primera tupla deberá estar formada por las claves del diccionario y la segunda tupla por los valores del diccionario. Entonces, ese diccionario que tiene valores y que tiene claves, los vamos a separar. Las claves por un lado, las valores por otro, y los vamos a acomodar en dos tuplas. Bien, vamos a ver cómo se hace. Vamos a llamar a esa función diccionario y tuplas. Entonces, esta función no va a recibir una tupla, va a recibir un diccionario. Lo llamo el DIC. El DICS. Bien, primero el programa principal, para entender mejor de qué se trata. Tengo un diccionario. Entonces, si tengo un diccionario, tiene que ir entre llaves. Tengo un diccionario que su primera clave es 1 y el valor de 1 es A. Coma. La segunda clave es el número 2 y su valor es la letra B. Coma. Y así sigo. El 3, 2 puntos, la letra C. El 4, 2 puntos, si me equivoqué en algo, la letra ABCD, coma, el 5, 2 puntos y la letra E, con eso.
coma, coma, punto. Aquí hay un error, es coma. 4B, 5E, 3C, 2B, 1A. Ahí está mi diccionario. ¿Sí? Entonces, voy a mandar a imprimir la salida, lo que me regresa la función que se llama diccionario y tuplas, que recibe un diccionario que es el diccionario X. Bueno, vamos a ver qué hacer. Primero voy a separar las claves y luego los valores. ¿Sí? Entonces, ¿cómo separo las claves? De la tupla que se llama el diccionario, sepárame las claves. ¿Sí? Espérame. ¿Cómo le digo que me separe las claves? Punto keys son las funciones que vimos al inicio de la clase de hoy. Y algo similar para los valores. De la tupla que se llama el diccionario, separa los valores, todos los valores, entonces los paréntesis van vacíos, ¿sí? Entonces me los vas a regresar en una tupla que tiene dos elementos, una tupla que tiene una tupla de tuplas, una tupla que tiene como primer elemento la tupla case y como segundo elemento la tupla values. ¿Sí? Más incluso, para que no se confunda con el case y con el values de aquí, a la primera tupla la puedo llamar claves en español para verla, que no hay problema, y a la segunda tupla valores. Entonces regrésame la tupla de tuplas que tiene una primera tupla que se llama claves y una segunda tupla que se llama valores. ¿Sí? Sí, ya evito estar repitiendo palabras en inglés. Bueno, entonces, ¿qué espero? Una tupla que esté formada por el 1, 2, 3, 4 y 5 y otra tupla que esté formada por A, B, C, D, E. Vamos a ver. F5. Ahí está. Tupla de tuplas. Paréntesis externos encierra dos tuplas. La primera tupla, los que eran valor, no, los que eran claves, 1, 2, 3, 4, 5. Segunda tupla, los que eran valores A, B, C, D, E. Y el diccionario se convirtió en una tupla de tuplas. Bueno, con eso termino esta pequeña introducción a lo que es tuplas. Con más tiempo le hubiéramos seguido pues con algunos programas en los que combinaríamos tuplas con listas, con cadenas y con diccionarios para ver las ventajas y las desventajas de cuándo manejar uno y cuándo manejar otro tipo de datos. Pero bueno, prácticamente aquí se nos está acabando el tiempo. ¿Preguntas sobre lo que fueron las tuplas? Nada. Profe, ¿en qué situaciones me recomendaría más utilizar tuplas en lugar de otra clase de variable parecida como los diccionarios o las listas? Mira, con diccionarios la diferencia es muy fácil. Es muy fácil de explicar. Con diccionarios, más bien los diccionarios los vas a manejar cuando quieras estar arrastrando pares de datos, es decir, como nombre y tu nombre, edad y de veras tu edad, ocupación y ingeniero. Entonces, el uso de los diccionarios es como muy fácil. Te vas a dar cuenta cuando necesitas un diccionario, alumno y sus calificaciones. El detalle es entre listas y tuplas, pero la diferencia básica es si vas a estar modificando los datos, si vas a estar modificando la información, entonces vete con listas. Pero si por alguna razón no puedes perder toda esa información y no puedes perder el orden, entonces tienes que hacerlo con tupla. ¿Sí? Hay problemas en donde el resultado final es ir modificando la entrada original, entonces es listas. Pero hay problemas en donde tú bajo ninguna circunstancia quieres perder
toda la información original y sobre todo el orden que tiene la información original, pero quieres hacer operaciones con todas duplas, ¿sí? Básicamente es eso. ¿Quieres modificarlo o quieres respetar el orden y tus datos? ¿Sí? Ok, ok. Y bueno, por lo que estaba viendo, entonces todos los métodos de listas también son válidos. Bueno, no, igual y no todos, pues, pero hay varios que son válidos en listas también para tuplas, ¿verdad? La mayoría son válidos, ¿sí? Hay unas pocas métodos que tienen que ver con lo inmutable o lo mutable, y esas pues, son válidas en unas y en otras, pero fuera de eso, la mayoría de las órdenes son válidas. ¿Sí? Ok, muy bien, profe, gracias. Ya. Bueno, ya nomás quiero entonces revisar las fechas para que no nos perdamos. A ver, los proyectos 8 de diciembre. ¿Cuándo es el 8? ¿Martes? Sí, Entonces, el Martes, proyecto sí. es el martes. ¿Sí? Y ahí está. Ahí está la tercera parte. Por cierto, la tercera parte, pues se las dejé el fin de semana y no la platiqué, aunque, bueno, aunque hay algunos de ustedes que me lo hicieron llegar. Fíjense, es una función que se llama modificaciones. A partir de una lista de números van a hacer todo esto. Está muy fácil. Borrar los elementos duplicados. Una lista de muchos números. Aquí es interesante probarlo con no 3, 4 números, sino incluyan una lista de 20, 30 números. Entonces va a borrar todos los duplicados. Lo va a ordenar luego de mayor a menor. Luego va a eliminar todos los números impares. Luego va a sumar todos los que quedan. ¿Sí? Aquí les recomiendo que después de cada acción incluyan un print para ver que antes de ordenarlo ya habían quitado los duplicados, que antes de eliminar ya habían ordenado, que antes de hacer la suma ya habían eliminado los impares, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, al final la función va a regresar la lista modificada, aquí lo dice el último punto, pero sí, por favor, incluyan prints intermedios para ver qué hicieron cada paso, ¿sí? Bueno, entonces ya quiso la suma de todos los números que quedaron, que son sin repetir, que ya no tiene impares. Le van a añadir como primer elemento de la lista modificada el resultado de la suma. Y el resultado de la suma da 500. Ese 500 lo van a añadir en la lista final al inicio y devuelven la lista modificada. Bien, eso es la función. Después de ejecutar la función, el programa principal va a comprobar que lo que hicieron está bien. ¿Y cómo lo va a comprobar? La suma de todos los números a partir del segundo elemento, es decir, del indexado como el 1, va a tener que ser igual al índice 0. Así de fácil, ¿sí? Pero por favor aquí vayan incluyendo prints intermedios. Bueno, eso era la última parte del proyecto, que está mucho más fácil que la parte 1 y 2, les aseguro. Entonces, martes 8 de diciembre. Y al otro día, 9 de diciembre, el miércoles, este par de problemas de métodos de diccionarios. Entonces, entre martes y miércoles, por favor, manden todo esto. Mira, si incluso, si les sirve de algo, puedo dejar ambas actividades para el miércoles. El detalle es que yo quiero calificar a más tardar el jueves, ¿sí? Me puedo esperar, es más, lo voy a cambiar, me puedo esperar hasta el miércoles para recibir todo lo que les hace falta, y el jueves me pongo a revisar. Quiero ponerme a revisar el jueves para el viernes ya platicar con ustedes de cómo les fue, cualquier duda que tengan, ya para entonces ustedes saben cómo les fue en el proyecto, cómo les fue en los programas y ya tienen una idea de su calificación final. Entonces el viernes prácticamente nos vamos a ver para revisar ese tipo de dudas, y ya que aclaremos todas las dudas que pudieran tener, entonces ese mismo viernes más tarde yo ya reportaría calificaciones.
pero me voy a esperar a primero verlos ustedes para resolver cualquier duda, ¿sí? Por cómo van, la mayoría de ustedes, por ahí algunas personas que dejaron de entregar programas, no sé exactamente qué está pasando, pero si ustedes van al día, si ustedes han entregado todo, pues ya se dieron, ya pueden ir llevando un conteo de que prácticamente han aprobado este curso y les ha ido bien, ¿sí? Entonces difícilmente creo que alguien que le siga interesando el curso, pues lo voy a tener que ver en extraordinario, ¿sí? A ver, déjenme dejar de compartir. Difícilmente alguno de ustedes va a estar en una situación de extraordinario. Si se diera el caso de que alguien de veras no lo revisaba en detalle, pero tuviera que hacer un extraordinario, pues ya lo tendría que platicar con esas personas el mismo viernes para ver qué van a hacer. Algo van a hacer de ese viernes al lunes, porque ya para el lunes yo tengo que reportar ordinarios y extraordinarios. Entonces, cualquier duda, cualquier detalle que queden pendiente, cualquier revisión, váyanme diciendo, ya tenemos que hacerlo en estos días. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Profe, pues me gustaría platicar con usted. Bueno, ahorita. Sí, ahorita al final de la clase. Sí, porque me debes programas, ¿verdad? Pues Bueno, por el tema de la compu, pero ya lo resolví. ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo, profe, tengo Sí. una pequeña duda. Sí. Es con el tercer examen, la primera parte. Sí. Al final, usted había tomado que, o sea, usted puso en un comentario privado que tenía que retornar el resultado. Sí. Pero en el documento no vi algo así, por lo tanto no pusimos el return, sino pusimos un print en vez de un return. En ese caso. Y te califiqué, ya hacía falta el retorno. Ajá. Pero el examen dice que no, dice que debe ser un print o un retorno. No, es que no especifica. No especifica exactamente. A ver, pero cualquier función debe de tener un retorno. Eso es como una ley para funciones. No tengo que especificarlo en cada problema con funciones. Toda función termina en return. ¿Sí? Puede haber un print, ¿sí? Como incluso ahorita en este parte del proyecto les estoy diciendo que incluyan prints intermedios, ¿sí? Pero al final, el objetivo final es un valor, una lista, una serie de valores, y esa se retorna, no se imprime. Pero eso no se especifica en cada programa. Tú revisas todas las funciones que hemos preguntado y y pues, no sé, bueno, quizás digo, debe de retornar lo siguiente, pero es general para función. Todas las funciones tienen que retornar algo. Ahora, no te dejé el problema en cero, ¿verdad? No, de hecho, Resuelven, pero con print. Bueno, sí hubo una rebaja, pero no quedaste en ceros. ajá. ¿Sí? Y sí, la rebaja es porque no aparece el return, que tiene que aparecer con todas las funciones, ¿sí? Entonces, eso fue nada más por el return, no porque hayamos puesto una frase con el resultado. O sea, No. okay. Es por la falta del return. Okay. ¿Sí? Va. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, pues es todo por hoy. Los veo el próximo viernes ya para terminar este curso, y cualquier cosa, pues ya saben, ahí en el chat, y estaré esperando sus programas y proyectos esta semana. Que estén bien, nos vemos para entonces. Adiós. Gracias, profe. Adiós. Muchas gracias. Gracias, profe, igualmente.